Juicio político a Gustavo Petro. Con esta noticia terminamos el día martes 18 de marzo de 2025. Por favor, no se vayan de MG Noticias y sigan a este importante mensaje de JP Hernández. Juicio político a Gustavo Petro. El senador JP Hernández junto a otros 25 senadores solicitan a Presidencia de la República que en caso de adelantarse la consulta popular se le pregunta a los colombianos si desean o no la realización del juicio político a Gustavo Petro. Vamos a ver el contexto de la noticia en el portal infobae.com. Fuera Petro. JP exigió que en la consulta popular se le pregunte si se debe adelantar un juicio político contra el presidente. La reforma laboral no prosperó en el Congreso y ahora la propuesta del mecanismo de participación ciudadana de Petro intensificó la polémica, especialmente debido a los conflictos y controversias que ha marcado su gobierno, una situación que el senador recalcó. JP Hernández arremete contra Petro. Vamos a escucharlo. Colombianos, ¿están ustedes de acuerdo con que el Congreso de la República adelante un juicio político contra Gustavo Petro? El gobierno que utilizó a una trabajadora del servicio para realizar un comercial de campaña y que luego de utilizarla la trataron de ladrona y la sometieron a un frío polígrafo. El gobierno que le clavó impuestos a la comida de los más humildes de Colombia, el gobierno que atracó el bolsillo de los más necesitados aumentando el precio en los combustibles al 100%, el gobierno que falsamente congeló el precio de los peajes pero un año después lo aumentó 3 veces, el gobierno que le quitó el subsidio a la tasa de interés de los jóvenes endeudados en el ICETEX, el gobierno que eliminó el subsidio de vivienda de interés social, el gobierno que intervino las EPS, tiene haciendo fila a miles y miles de colombianos que suplican por sus medicamentos, el gobierno que desde el día cero no ha hecho más que beneficiar y empoderar a los grupos guerrilleros, y el gobierno que ha diezmado incluso la vida de nuestros policías y militares, ese mismo gobierno que sobrepasó los gastos de campaña violando el artículo 109, ese mismo gobierno que hoy es protagonista de diferentes escándalos de corrupción por dineros de condenados del narcotráfico y contrabandistas, ese mismo gobierno que se hacía llamar del cambio pero hoy es más de lo mismo, quiere hacer una consulta popular. Pues yo quiero hoy pedir que esa consulta popular no represente solo la expresión de un país o de una parte de este país, sino la de todos los colombianos. Es por esto que hoy quiero hacer pública esta solicitud firmada por varios senadores que vamos a hacer llegar a la Presidencia de la República para que en esa consulta popular se incluya la siguiente pregunta. Colombianos, ¿están ustedes de acuerdo con que el Congreso de la República adelante un juicio político contra Gustavo Petro? Yo sí quiero que esos millones y millones de colombianos que hoy quieren que se adelante un juicio político contra Gustavo Petro voten esa consulta popular y entonces ese Congreso y esa comisión de acusaciones que ha hecho oídos sordos por fin adelanten ese juicio político contra un hombre que claramente violó la ley y hoy no debería estar ocupando ese cargo de la Presidencia de la República. Si vamos a hacer una consulta popular, que sea una consulta que incluya la expresión de todos los colombianos, incluidos esos millones de colombianos que hoy gritan ¡fuera Petro! El debate sobre las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro sigue generando controversia en Colombia, sobre todo luego de que el Senado archivara la reforma laboral, una de las iniciativas clave del gobierno, lo que intensificó las críticas de la política en el país. En medio de este panorama, el senador Jonathan Pulido Hernández, más conocido como JP Hernández, del Partido Verde, lanzó duras críticas contra el mandatario, al señalar su gestión como fallida y cuestionando su propuesta de consulta popular para decidir el futuro
de las reformas. La reforma laboral presentada por el gobierno de Petro tenía como objetivo modificar varios aspectos del sistema laboral en Colombia, incluyendo los tipos de contratación, con el fin de lograr la justicia en las relaciones de trabajo, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Sin embargo, la iniciativa no logró el respaldo suficiente en el Congreso y fue archivada. Esta situación llevó al presidente a insistir en una idea de una consulta popular para que sea el pueblo colombiano el que decida sobre la continuidad de sus reformas. Tras el anuncio, del presidente J. Hernández recurrió a sus redes sociales para mostrar su inconformidad y cuestionar la administración de Petro. En un video ampliamente compartido, el senador hizo un llamado a los ciudadanos para que en la consulta popular se incluya una pregunta sobre la posibilidad de adelantar un juicio político contra el mandatario, a manera de ironía. Colombianos, ¿están ustedes de acuerdo con que el Congreso de la República adelante un juicio político contra Gustavo Petro?, expresó Hernández en su intervención. Además, el senador enumeró una serie de decisiones y escándalos que, según él, han marcado negativamente la gestión de la actual administración gubernamental. Además, en X plataforma, donde el congresista compartió el clip, expresó que si el presidente buscaba realizar una consulta popular, debía incluir la pregunta sobre un juicio político en su contra. Asimismo, reiteró su postura de que el mandatario incumplió la ley y por eso debería dejar la casa de Nariño. ¿Petro quiere una consulta popular? Perfecto. Aprovechemos esa consulta popular para preguntarle a los colombianos si quieren que se adelante el juicio político al violador de la ley, Gustavo Petro. Que millones de colombianos podamos votar fuera Petro, se lee en el post del congresista verde. Entre sus señalamientos mencionó el aumento del precio de los combustibles, la eliminación de subsidios para vivienda, de interés social y educación, así como la supuesta intervención del gobierno en las entidades promotoras de salud, EPS, lo que habría afectado el acceso a medicamentos de miles de ciudadanos. Asimismo, Hernández acusó al gobierno de haber beneficiado y empoderado a los grupos guerrilleros, de sobrepasar los topes de gasto en campaña electoral y de estar envuelto en diversos escándalos de corrupción. Ese mismo gobierno, que se hacía llamar del cambio pero hoy es más de lo mismo, quiere hacer una consulta popular, declaró el senador, bajo el argumento de que si se va a convocar a los ciudadanos a una consulta, esta debería incluir la opción de evaluar la continuación del presidente en el cargo. El congresista aseguró que junto con otros senadores llevará esa solicitud ante la Presidencia de la República, para que la consulta popular no se limite a la aprobación de las reformas, sino que incluya la posibilidad de que los colombianos decidan si el Congreso debe adelantar un juicio político contra el presidente Petro. Yo sí quiero que esos millones y millones de colombianos que hoy quieren que se adelante un juicio político contra Gustavo Petro voten esa consulta popular, enfatizó Hernández. Hasta el momento el gobierno respondió directamente a la propuesta del senador Hernández. No obstante, el presidente reiteró en distintas ocasiones que su objetivo es que la ciudadanía tenga un papel más activo en la toma de decisiones políticas a través de mecanismos democráticos como el referendo o la consulta popular. En ese sentido, la iniciativa de Petro aún no ha sido enviada al Congreso, donde deberá recibir el aval del Senado para poder llevarse a cabo. Bueno, muchas gracias por seguir con MG Noticias. Por favor, dejen sus comentarios. Por favor, suscríbete a MG Noticias si no te has suscrito. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Comparte con amigos y familiares. Sus colaboraciones son muy importantes para seguir con nuestro proyecto, así que si quieres ayudarnos, lo puedes hacer por medio de un super thanks. Dale like si te gustó el contenido de este video. Muchas gracias.